Primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo los textos 3 y 4. Primera carta a los Corintios 15, textos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias a Dios, hermanos, por esta nueva oportunidad que el Señor nos está concediendo para estar un momento más en su presencia este día primero de la semana. Ya estamos terminando un mes. Gracias a Dios por la ayuda que Él nos ha dado. Por eso la otra vez quedamos que doblaríamos nuestras rodillas delante del Señor, por lo menos terminando el mes, hermanos, para dar gracias a Dios, porque nos ha guardado hasta este otro día, una semana más que nos ha permitido terminar sobre la tierra y sobre todo la dicha de seguir sirviendo al Señor, estar en vida, tener salud para poder servir al Señor es una gran bendición. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en esta primera carta diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero que también, dice el apóstol, resucitó conforme a la palabra de Dios. Esta verdad que el apóstol escribe a los Corintios, porque hay muchos hermanos en el mundo, gracias a Dios por nosotros los que llegamos a entender la obra efectuada por el Señor en la cruz. La otra vez vimos lo que significa la obra efectuada por el Señor Jesucristo en la cruz. La palabra de la cruz, dice el apóstol, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Que el Señor Jesús, dice el apóstol, murió por nuestros pecados. Eso lo sabemos todos, gracias a Dios. Y fue sepultado, porque el Señor no quedó en la cruz, fue bajado y fue sepultado, como conocemos nosotros en base a la palabra de Dios, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias a Dios, hermanos, no solamente por la obra efectuada por el Señor Jesús en la cruz, en el Gólgota, no solamente por haber dado su vida en precio de nuestro rescate, de haber sufrido lo que sufrió y haber derramado su sangre en la cruz, en el Gólgota, pero también estamos muy agradecidos con Dios, porque el bendito Señor, si bien es cierto, murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, dice la palabra, y fue sepultado, como cualquier hombre, como los seres humanos,
que mueren sobre la faz de la tierra son sepultados, pero bendito sea el Señor, porque Él no quedó en el sepulcro, sino que se levantó al tercer día, dice la palabra, suelto los dolores de la muerte, para nunca más volver a la muerte. La resurrección del Señor Jesús es indispensable para poner en práctica o para hacer realidad lo que Él había logrado en la cruz. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera resucitado, hermanos? El apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, dijo él, vana es nuestra predicación. Vana es que nos presentemos cada primer día de la semana o estemos constantes en la presencia de Dios si Él no resucitó. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol, comamos y bebamos porque no hay resurrección. Pero la resurrección de Cristo tiene un poder. El apóstol Pablo explica la carta a los Filipenses, dice, para que conozcan el poder de la resurrección del Señor Jesús. Porque la resurrección de Cristo, hermanos, puso en vigencia todo lo que Él hizo en la cruz, en el Calvario. El apóstol Pablo dice: yo recibí lo que también os he enseñado, que es verdad que Él murió desfigurado, murió herido, murió totalmente irreconocible, y que fue sepultado por los dos hombres que estaban preparados, ¿sí? Lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Por eso el bendito Señor había dicho a los suyos que al tercer día iba a terminar su obra, y por esa razón el enemigo trató de que no se hiciera realidad las palabras del Señor, que había Él muerto en la cruz, fue sepultado. Y usted conoce la palabra de Dios, conoce lo que los principales sacerdotes llegaron a donde el gobernador le dijeron: le oímos decir que Él va a resucitar. No vaya a ser que vayan sus discípulos y hurten el cuerpo de Él y digan que resucitó. Sería la gran mentira que se va a difundir sobre la faz de la tierra, ¿sí? Mejor asegúrense de que no suceda eso, de que no saquen el cuerpo del sepulcro y digan que resucitó. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que fueron colocados guardas de seguridad, soldados, para resguardar el sepulcro, para que los discípulos no se acercaran. Pero bendito sea el Señor, porque Él resucitó triunfante y victorioso. Isaías. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día, triunfante y victorioso. La resurrección de Cristo, amados hermanos, es sin duda una de las cosas más sorprendentes jamás habida en la historia de la humanidad, que un hombre resucite de entre los muertos. 51 del profeta Isaías. Dice la palabra de Dios, para que conozcan el poder de la resurrección. Él murió, dice el apóstol, derramó su sangre en la cruz, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Resucitó para nunca más volver a la muerte. 9 y 10 los textos. Despiértate, despiértate, vístete de poder,
oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Tenemos aquí, hermanos, el momento de la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, esta palabra, hermanos, fue lo que hizo levantar al Señor del sepulcro, después de haber dado su vida, después de haber muerto por nosotros en la cruz, después de haber sido desfigurado, después de haber derramado su sangre. Dice la palabra de Dios, esta profecía se cumplió cuando Él se levantó triunfante y victorioso. Estas palabras se oyeron, estas palabras son las que oyó el Señor para ser levantado de la tumba, suelto los dolores de la muerte, dice la palabra. Y esta palabra que oyó el Señor, estas palabras fueron: despiértate, despiértate, oh brazo de Jehová. Vístete de poder, vístate de grandeza, como en los tiempos pasados, porque Él ha sido siempre, como dice la carta a los Hebreos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias a Dios, hermanos, por la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor Jesús hizo que entrara en vigencia la obra de redención efectuada por el Señor en la cruz. Vístate de poder fue la orden que se le dio al bendito Señor cuando se levantó de los muertos, cuando resucitó. Conforme a las Escrituras, dice la palabra, el apóstol dice, conforme a la palabra de Dios. ¿No eres tú el que hizo maravillas en el tiempo antiguo? Levántate ahora y vístate con ese poder, como un día dijo el Señor: glorifícame al lado tuyo, oh Padre, con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios porque ese poder se le dio al Señor Jesús, hermanos, cuando Él se levantó de la tumba fría. La carta a los Romanos. Carta que escribió el apóstol Pablo a los Romanos. La resurrección de Cristo. Esa es una gran bendición, hermanos, que Cristo resucitó, que la resurrección del Señor Jesús es una gran bendición para toda la humanidad, para los que hemos creído. Capítulo 1 de la carta a los Romanos. Dice la palabra de Dios, 1 en adelante: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Gracias a Dios por la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo, hermanos, es sin duda, le decía, el acto más grande jamás efectuada en la historia de la humanidad. Él resucitó a muertos, resucitó a Lázaro, pero que alguien resucite sin que alguien lo resucita, como
dice la palabra, porque el mismo Señor dijo: tengo poder para poner mi vida, dijo Él, y tengo poder para tomarla, para volver a tomarla. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor fue levantado, cuando Él se levantó de la tumba, cuando Él resucitó, oyó las palabras que le fue dicho: despiértate, oh brazo de Jehová, vístate de poder. Cuando Él resucitó, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe que lo que el Padre había prometido antes por medio de los profetas acerca de su Hijo, y que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, con grandeza, con autoridad, por la resurrección de entre los muertos. Si Él no hubiera resucitado, hermanos, vana es la fe que nosotros profesamos. Si Él no hubiera resucitado, la obra que Él hizo en la cruz no hubiera tenido el mismo impacto que hoy tiene sobre la faz de la tierra. Si Él no hubiera resucitado, no habría en su nombre poder, autoridad. Si Él no hubiera resucitado, la sangre vertida de su costado herido en la cruz no tendría el poder que hoy tiene. ¿Sí? Si Él no hubiera resucitado, habrían sido de balde las heridas que llevó en su cuerpo en el madero de la cruz. Si Él no hubiera resucitado, habría sido en vano haber guardado su vida para llegar a ser el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que Él mismo entregó al Padre por toda la humanidad, si Él no hubiera resucitado. Pero gracias a Dios, porque Él resucitó con poder, resucitó con grandeza, resucitó con autoridad, fue declarado Hijo de Dios con poder. Por eso el Señor habló las palabras cuando Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dijo Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin la resurrección de Cristo no hay salvación, hermanos. Sin la resurrección de Cristo no hay perdón de pecados. Sin la resurrección de Cristo aún estuviéramos nosotros los gentiles perdidos, muertos en delitos y pecados, ¿sí?, expuestos para ir a la condenación, sin Dios, sin esperanza. Y aunque usted se aferra en la obra efectuada por el Señor en la cruz, pero si Él no hubiera resucitado, por eso hay muchos que creen que Él no ha resucitado, como las muchas personas que creen en algunos personajes de la historia. Mahoma, él murió, él fue un hombre también sobre la faz de la tierra, que hizo grandes cosas, por eso hay muchos que le siguen, pero él murió y su sepulcro se sabe dónde está, su resto se sabe dónde está. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, la tumba donde Él fue puesto está vacía. La tumba donde Él fue colocado, aquellas santas mujeres que llegaron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor, no lo hallaron, dice la palabra, porque lo hallaron vacío. Él ha resucitado y dice la palabra: primicia de los que durmieron ha sido hecho el Señor. Bendito sea el Señor por la resurrección del bendito Señor. El brazo poderoso de Dios se vistió de poder. Hoy tiene poder, hoy tiene autoridad, hoy tiene grandeza. Hoy está colocado en el pináculo más alto por la resurrección, por ese triunfo que Él logró.
el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 24, la resurrección de Cristo. Hermanos, trajo bendiciones primeramente para el bendito Señor. Le dio autoridad, se le fue dada autoridad, dominio. Capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Miremos lo que sucedió después de la resurrección del Señor Jesús. 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Después de la resurrección del Señor Jesús, ¿sabe por qué los discípulos no entendían cuando el Señor hablaba que era necesario que Él tenía que sufrir? ¿Por qué causa Pedro, cuando el Señor fue arrestado, sacó su espada y cortó la oreja de aquel siervo? Porque no entendían la palabra de Dios. No entendían las Escrituras, ni los profetas en la antigüedad entendían lo que escribían acerca de los padecimientos del Señor Jesús. La palabra de Dios dice que esos hombres indagaron con diligencia, se tuvieron que poner diligentes para saber de quién estaban hablando, ¿sí? No entendían ellos escribían, pero no entendían de quién se trataban esas profecías que estaban escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. El Espíritu les hacía que escribieran, y las glorias que vendrían tras ellas. Pero cuando el Señor resucitó de los muertos, se le dio a Él autoridad, se vistió de poder, de grandeza, dice la palabra de Dios, pero trajo una gran bendición a la humanidad, a los que oímos la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús les habló estas palabras, el entendimiento de los apóstoles se abrió, entendieron perfectamente las profecías, entendieron por qué tuvo que llegar en la cruz, en el Calvario, entendieron por qué tuvo que sufrir lo que Él sufrió, entendieron perfectamente lo que el profeta Isaías había profetizado del Señor Jesús, entendieron por qué causa aquel soldado hirió el costado del Señor, entendieron por qué la tierra tembló, entendieron por qué el velo del templo se rasgó en dos, entendieron por qué el mundo se oscureció cuando Él murió en la cruz, entendieron por qué tuvo que ser desamparado, entendieron por qué tuvo que ser abierto su costado herido, ¿sí? Entendieron las Escrituras, y la palabra de Dios dice que cuando ellos entendieron la palabra, lo adoraron, le alabaron, le glorificaron, le dieron gracias y decidieron servir a aquel en quien habían creído.
Sin la resurrección del Señor Jesús, hermanos, el entendimiento nuestro, nosotros jamás hubiéramos entendido el Evangelio, hermanos. Pero la resurrección de Cristo trajo una bendición para la humanidad y dio el mandamiento diciendo: id ahora por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si Él no hubiera resucitado, no hubiese predicación del Evangelio, hermanos. No hay buenas nuevas de salvación, no hay proclamación de salvación sin la resurrección del Señor Jesús. La resurrección de Cristo trajo grandes bendiciones para nosotros, los que hemos creído en el Señor. Romanos les abrió el entendimiento. Por la resurrección de Cristo se le dio autoridad, ¿sí? Por eso Él dijo: toda autoridad me es dada en los cielos, ¿sí? Porque fue vestido de poder, de grandeza. Capítulo 4 de la carta a los Romanos. Se les abrió el entendimiento. (22 en adelante). Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección del bendito Señor no solamente le dio a Él autoridad, grandeza y poder, no solamente fue declarado Hijo de Dios con poder, como dijo el apóstol a los romanos, no solamente abrió el entendimiento a los apóstoles para entender ahora la palabra de Dios, la razón de su muerte, la razón de su sufrimiento, sino dice la palabra de Dios que la resurrección de Cristo era indispensable, era necesario para que nosotros, los que hemos creído en Él, seamos justificados delante de Dios. Él resucitó para poder dar perdón de pecados, vida eterna, salvación a todo aquel que en Él cree y alcanza por la resurrección de Cristo la justificación delante de Dios. Sin la resurrección de Cristo, aún estuviéramos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Sin la resurrección de Cristo, nadie se declararía justo delante de Dios, pero la resurrección de Cristo, hermanos, nos ha hecho a nosotros, nos ha justificado delante de Dios, la resurrección del bendito Señor. Gracias a Dios, hermanos, por la resurrección de Cristo, esa resurrección bendita, amados hermanos, que trajo grandes bendiciones y puso en vigencia todo lo que Él había logrado en la cruz, en el Calvario. Por eso el apóstol habla tanto de la cruz de Cristo, de la sangre derramada en la cruz y de la resurrección de Cristo, porque la resurrección del Señor, hermanos, trajo grandes bendiciones para la humanidad. La primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro. El poder de la resurrección de Cristo. Por eso nosotros hoy alabamos, glorificamos al Señor, porque hemos creído en aquel que murió en la cruz y que creemos que también fue sepultado, pero también creemos verdaderamente que resucitó al tercer día con poder y gloria, con grandeza, con autoridad,
con excelencia. 3 y 4 los textos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Decir que vamos a la gloria magnífica, decir que los que hemos creído en el Señor Jesús alcanzamos la justificación y creer que tenemos un lugar en las mansiones eternas, es verdad, hermanos, es real. ¿Por qué? Porque no solamente porque hemos creído en aquel que murió, sino que también creemos que el que murió en la cruz por nuestras transgresiones, creemos firmemente que el que murió en la cruz por nuestras transgresiones también resucitó para nuestra justificación. Por eso el apóstol Pedro da realce a la resurrección de Cristo. Y dice el apóstol: bendito, dijo él, sea el Dios y Padre del Señor Jesús, ese ser maravilloso que levantó a su santo Hijo de los muertos para vestirle de poder, de autoridad y de grandeza, y nos ha dado a nosotros la bendición de haber nacido de nuevo en virtud de Cristo para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Esa es la esperanza que abrigan nuestros corazones, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó conforme a las Escrituras, amados hermanos, y Él resucita con poder, con grandeza, con autoridad, y resucita para abrir el entendimiento a aquellos que oímos ahora, que oímos en su momento el Evangelio. Por eso el que lee la palabra de Dios, el hombre y la mujer que lee los Evangelios, ya no hay nada oculto, ya todo ha salido a la luz. El hombre puede entender perfectamente la palabra de Dios, puede comprender el Evangelio, puede entender ese amor manifestado por el Señor en la cruz, porque muchas personas, por leer los evangelios, por leer la palabra de Dios, han alcanzado, han recibido el perdón, han entendido la palabra de Dios, porque ya todo está revelada por la resurrección del Señor Jesucristo, y por la resurrección de Cristo nosotros gozamos de una esperanza viva. Dice la palabra de Dios: y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos los que hemos creído en Él. Qué bendición lo que nosotros gozamos, hermanos. Por eso esta mañana nosotros hemos venido para adorar, para glorificar, sí, para darle gracias, no solamente al Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de gloria, dice la palabra, sino al Señor Jesús, ¿sí?, que Él murió. Hablamos tanto de la muerte del Señor Jesús, pero la resurrección de Cristo, hermanos, puso en vigencia todo lo logrado por el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso esta mañana venimos a adorar, a glorificar y a hacer memoria de aquel que murió en la cruz. Pero bendito sea el Señor, porque estamos adorando a un ser que murió, fue sepultado, pero que vive por los siglos de los siglos, vive por la eternidad, y un día vendrá por su pueblo. Pero en esta mañana estamos aquí para hacer memoria de esa obra efectuada en la cruz. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Dice la palabra de Dios, texto 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El partimiento del pan. Venimos a recordar el dolor, la angustia, el sufrimiento que llevó el Señor en su cuerpo en el madero de la cruz. Venimos a hacer memoria de las heridas que llevó en su cuerpo. Venimos a gozar comunión con el cuerpo del Señor y con su sangre. Pero dice la palabra de Dios que este acto solemne del partimiento del pan lo dejaremos de hacer. Sí, dice la palabra que todas las veces que nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, la muerte del Señor, la obra del Señor efectuada en la cruz, anunciamos que Él vive. Y como vive, también anunciamos que Él va a volver, que va a regresar por su pueblo, por los que en Él hemos creído. Gracias a Dios, hermanos, por los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Que Cristo murió, dice el apóstol, por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a la palabra de Dios. Somos dichosos porque estamos delante de alguien que dio su vida en precio de nuestro rescate y hoy vive y vive por los siglos de los siglos. Y si Él vive, también nosotros vivimos y viviremos con Él por la eternidad. Y mientras tanto disfrutamos desde este mundo la vida eterna, disfrutamos de este mundo las bendiciones que trajo para nosotros la muerte del Señor y la resurrección del bendito Señor. Gracias a Dios, porque mientras la iglesia esté sobre la tierra, no dejaremos nosotros de presentarnos delante de aquel que murió, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y en memoria de Él vamos a partir el pan, como dice la palabra de Dios, hasta que Él venga y que el Señor bendiga su palabra.